Hola, estimados estudiantes, muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Les saluda la licenciada Jessica y bueno, les doy la bienvenida a nuestra materia de fundamentos de la psicología. Vamos a desarrollar un tema nuevo al respecto de los procesos psicológicos y el que nos toca el día de hoy es la motivación y la emoción. Pero en estos momentos vamos a enfocarnos en el tema de la motivación y vamos a empezar definiéndola. Entonces, la motivación es la fuerza que activa nuestro comportamiento. La motivación también dirige nuestro comportamiento. El día de hoy vamos a ver algunas teorías motivacionales y emocionales y vamos a también descubrir qué factores contribuyen y determinan nuestra conducta en base al estudio de estas teorías. Esta definición de motivación reconoce que para alcanzar una meta, las personas deben de tener suficiente activación y energía, un objetivo claro y la capacidad y disposición de emplear su energía durante un periodo largo como para alcanzar esa meta, ¿no? Como cuando aproximadamente 1 año y medio atrás, pues cada uno de ustedes decidieron empezar una carrera a nivel licenciatura, ¿no? Siendo este su objetivo claro y final de la carrera. Pero además deben de tener esa capacidad y disposición para emplear su energía durante al menos 5 años para alcanzar este objetivo. Entonces, podemos definir que la motivación nos impulsa a nuestro comportamiento y también de alguna forma lo determina. ¿Cuál ha sido su motivación de ustedes para poder elegir empezar esta carrera y que les va a realmente tomar muchos años? Bueno, se han descubierto la importancia de 3 tipos de factores que al preguntarnos por qué la gente se comporta de una determinada manera o qué es lo que les motiva para que se comporten de una determinada forma. Entonces tendremos que a la hora de responder esta pregunta debemos de considerar estos 3 componentes. En primer lugar está el componente biológico, los componentes aprendidos y los cognitivos, los cuales se mezclan en la motivación de la mayoría de las personas, de las conductas de las personas. Por ejemplo, la manera de comer está determinada por la combinación de estos 2 componentes, ¿cierto? De lo biológico y lo aprendido. Cuando hablamos de las sensaciones corporales de hambre causadas por la necesidad de alimento, estamos hablando de este componente biológico. Y bueno, nuestra preferencia por una comida u otra, en este caso, tal que si yo, una hamburguesa, la preferimos una hamburguesa en vez de, qué sé yo, comer tripas, por ejemplo. Estamos hablando sobre un componente aprendido, ¿no? Y bueno, y nuestro conocimiento de los alimentos nutritivos, de distintos tipos de alimento, lo que nos lleva a elegir entre un jugo de frutas y en lugar de un refresco, por ejemplo. Cuando hablamos de esto, hablamos de este componente que es aprendido. Por ejemplo, las mamás modernas actualmente ponen, qué sé yo, ponen Coca-Cola, digamos, en el biberón del bebé. Entonces, pobres de los dientecitos de los niños, ¿no? Pero los niños, los bebés ahora están aprendiendo a elegir, qué sé yo, esta bebida en vez de, qué sé yo, un jugo de frutas, ¿no? Entonces, este es un factor que también determina nuestro comportamiento.
Bueno, y un elemento muy importante en la motivación es la manera de sentir nuestras emociones. Las emociones las definimos como reacciones agradables o reacciones también desagradables a lo que nos rodea. Reacciones adaptativas que afectan nuestra manera de pensar y de actuar. Por ejemplo, te comportas de una manera completamente diferente con una persona que aprecias, que quieres, que con alguien que no te gusta, ¿no? Y reaccionas a sí mismo de distinta manera ante los acontecimientos. Cuando te sientes alegre, que cuando estás triste o enojado. En este sentido, ¿cómo se relacionan nuestras emociones con la teoría de los 3 componentes de la motivación? Lo que debemos de entender también es que las emociones tienen, al igual que la motivación, los mismos componentes biológicos, aprendidos y cognitivos. Y en la siguiente diapositiva vamos a detallarlos un poco más. Por ejemplo, ya hablando sobre lo que es los componentes de emoción. Los estados emocionales como el miedo, el enfado, la excitación, la alegría, qué sé yo, están caracterizados por señales fisiológicas como la aceleración del ritmo cardíaco, la respiración acelerada, el aumento de la tensión arterial o el rubor en las mejillas. Todo esto está dentro de este componente, del componente biológico. Pero las emociones también poseen sus aspectos aprendidos y cognitivos, como ya habíamos mencionado, que contribuyen a que las personas reaccionen de diferente manera ante las mismas experiencias. Por ejemplo, ante los sentimientos, ante nuestros sentimientos, a veces respondemos sin pensar. Gritamos, lloramos, reímos o corremos. A veces hacemos lo que hemos aprendido como apropiado en una situación. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de estos componentes aprendidos. Nos han enseñado, por ejemplo, de niños, si vemos un perro gigante, nosotros debemos de correr, ¿no? Y también hay comportamientos que cuando vemos un perro grande, no pasa nada, ¿no? Entonces vamos caminando tranquilos. Por otra parte, clasificamos los sentimientos bajo la etiqueta de aquellas emociones que pensamos que son las pertinentes en una situación determinada. Y esto se refiere al componente cognitivo. Entonces podemos concluir que la combinación de nuestras reacciones biológicas, aprendidas y cognitivas afectan nuestra manera de entender el mundo que nos rodea, así como nuestra manera de actuar en él. Bueno, normalmente realizamos las cosas porque nos hacen sentir bien y evitamos hacer algunas cosas si nos causan malestar. Sin embargo, a veces llevamos a cabo actividades a pesar de saber que nos van a producir mucho disgusto y dejamos de hacer algunas cosas a pesar de saber que nos van a producir satisfacción. Es posible explicar estos comportamientos cuando tomamos en cuenta el estrés o algunos trastornos emocionales y depresivos, etc. Por ejemplo, tal vez en algún momento se han preguntado por qué algunas personas, comen tanto hasta volverse obesos, sabiendo que eso les va a causar mucho daño a largo plazo, o hay algunas personas que dejan de comer incluso hasta morir, ¿no? Bueno, algunos de estos problemas con que se enfrentan los seres humanos han despertado tanto interés que ha aparecido en torno a ellos un campo completo de investigación.
Y es a partir de ahora que vamos a investigar y vamos a ver cuáles son las teorías para explicar este tipo de comportamientos. Es decir, ¿por qué nos comportamos de una determinada forma? En muchos estudios los psicólogos han formulado pues una serie de teorías. Estas teorías de la motivación pues han aportado sobre 6 áreas de nuestras vidas: la alimentación, la sexualidad, la agresividad, el logro, la curiosidad y la activación. Vamos a hablar sobre algunas de ellas. Vamos a hablar sobre las teorías de motivación, por supuesto. Estas teorías de motivación se agrupan en 3 categorías. Algunas subrayan la base biológica de la motivación, otras acentúan la importancia del aprendizaje y otras se concentran en el papel de los factores cognitivos. Bueno, ahora vamos a hablar de la primera teoría, la teoría biológica. En ella vamos a encontrar una de las teorías más antiguas que atribuye a la conducta humana a la herencia de los instintos, es decir, de los comportamientos no aprendidos. En anteriores clases ya habíamos hablado más detalladamente de este punto y habíamos mencionado algunos ejemplos para su mayor comprensión. Por otra parte está la teoría de los impulsos biológicos. Se trata de los estados de tensión interna que impulsan a los animales y a las personas a la acción. Es decir, si un perro tiene hambre y por casualidad encuentra comida en la basura, entonces aprenderá a buscar en la basura cada vez que tenga hambre, ¿no? Por otra parte, está la teoría de impulsos psicológicos. En esta teoría donde nos vamos a concentrar un poquito más nuestra atención. Esta teoría habla sobre que las satisfacciones de ciertas necesidades que nosotros tenemos activa y dirige nuestra conducta. Maslow organizó las necesidades humanas en forma de pirámide, con las necesidades fisiológicas más elementales. En la base, estas son las necesidades básicas de supervivencia y deben de satisfacerse antes de poder pensar en la satisfacción de cualquier otra necesidad. Un individuo hambriento, por ejemplo, se someterá a grandes riesgos para conseguir comida. Solo cuando sabe que puede sobrevivir se permitirá el lujo de pensar en su seguridad personal. Por tanto, tendrá que satisfacer sus necesidades de seguridad al menos parcialmente antes de que pueda pensar en satisfacer sus necesidades afectivas. A medida que vamos consiguiendo cubrir con éxito cada una de estos escalones de necesidad, nos sentimos motivados para considerar las del peldaño siguiente, hasta llegar a la cumbre de la autorrealización, la realización completa de nuestro verdadero potencial. Ahora vamos a hablar de las teorías de aprendizaje. El principal representante de la teoría de aprendizaje es Skinner, quien demostró que en un gran número de conductas se puede enseñar recompensando a la persona inmediatamente después de haber realizado la conducta deseada. Como pueden ver en esta imagen, pues la niña está siendo recompensada por una conducta buena, ¿no? Por sus padres a través de un beso o un abrazo, etc. Por otra parte está la teoría de aprendizaje social, donde se argumenta que la recompensa más poderosa para el ser humano es el refuerzo social, como el elogio. Por ejemplo, un niño que es elogiado por su trabajo escolar desarrollará el hábito del rendimiento académico.
Por otra parte, y gracias a la capacidad humana para procesar la información simbólica, también podemos aprender a través de la observación. Un niño, por ejemplo, que ve a alguien conseguir lo que quiere con un berrinche, pues lo va a imitar y probablemente este comportamiento va a ser ya parte de él a partir de ese momento, ¿no? Entonces elegimos como modelos a las personas que parecen conseguir las mayores recompensas. Para los niños, estas personas suelen ser sus padres. Y bueno, la imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces también dentro de esta teoría podríamos señalar la imitación, ¿no? Que el primer aprendizaje de los niños es por imitación o por observación. Ellos hacen lo que en primer lugar sus padres pues hacen. Bueno, y por último vamos a hablar sobre las teorías cognitivas. Estas teorías explican nuestra conducta basándose en los procesos del pensamiento humano. Por ejemplo, la teoría de la atribución dice que cómo reaccionamos a los acontecimientos depende del modo como los interpretamos. Para dar un ejemplo, nosotros estamos caminando por la calle y de repente una mujer extraña nos da un empujón o un pisotón. Entonces, cada uno de ustedes en esta misma situación puede interpretar esta acción de distintas maneras. Una de las interpretaciones podría ser, lo hizo a propósito. Otra interpretación, esta mujer está borracha. U otra interpretación puede ser, es torpe o es una mujer inválida, por ejemplo, ¿no? La interpretación que nosotros vamos a elegir determina nuestra respuesta. Por ejemplo, de algunas personas su interpretación puede ser que lo ha hecho a propósito. Entonces nuestra respuesta va a ser negativa, en el sentido en de que nos vamos a gritarle, le vamos a increpar y bueno, va a resultar una situación muy desagradable. Si nosotros pensamos que simplemente es torpe y que no lo ha hecho a propósito, entonces vamos a dejarlo pasar, ¿no? Si vemos e interpretamos que es una persona inválida, entonces tal vez también dejemos pasar esa situación. Entonces, la interpretación que nosotros vamos a elegir de una situación va a determinar nuestro comportamiento, va a determinar nuestra respuesta. Entonces hoy día hemos visto la importancia de estos tres tipos de componentes, ¿no? El biológico, el componente aprendido y el componente cognitivo, los cuales se mezclan en la motivación y determinan la mayor parte de nuestras conductas. Muchísimas gracias. Hasta una siguiente clase.